Y bueno, ¿qué podría decir? Empezando con saludar a las pocas personas que me ven, pero que les agradezco su atención si han dado clic a este video. Un saludo fraternal del canal Patria Liberal. Y, des- y se- y para empezar, se veía venir esto. Tarde o temprano, Pedro Castillo tenía que dar una entrevista a un periodista que lo acorrale. Tarde o temprano se iba a dar. Ya, bueno, ya sabíamos que en las reuniones internacionales, siempre que podía, hacía gala de, su, de sus falencias cognitivas, de no estar preparado para el puesto de presidente. Ya lo veíamos venir. Y por lo tanto, por eso decimos que frente a alguien que lo cuestionara sin dogmas ideológicos, a nivel internacional, tarde o temprano iba a caer en este tipo de emoción. Y es que ni siquiera el periodista que lo ha entrevistado, ni siquiera lo ha humillado. Castillo, con sus propias respuestas, se ha humillado solo. Eso hay que entender, para que no digan que lo ha agredido, que lo ha tratado mal, hasta meten la discriminación. No, Castillo con su propia lengua, con su propia lengua se ha condenado. El periodista no le ha puesto esas palabras a Castillo, el periodista no le ha dicho a Castillo, no ha hecho que Castillo diga que hay más venezolanos en Perú porque hay peruanos en Venezuela, o el periodista no ha hecho que Castillo diga que el mar para Bolivia lo decidirán los peruanos. No, Castillo con su propia lengua lo ha dicho. Y bueno, y al ver cómo su líder fue expuesto a nivel internacional y se humilló él mismo, él solo a nivel internacional, los lapicitos muy dolidos por esta afrenta, por este golpe, aunque tratan de ignorarlo y todo eso, ya han empezado a atacar de la única forma que saben, atacar al presentador a falta de argumentos. Y es por eso que hago este video, para ver cómo responden los lapicitos ante esto. Y bueno, vamos a disfrutar de las publicaciones, aunque en verdad son un dolor de cabeza verlos, pero es lo que comparten, es la forma como se engaña a esta gente, lamentablemente. Y hay que hacerles un pare. Aunque yo sea cruel con estas personas, hay que hacerles un pare. Y bueno, vamos al meollo del asunto. Los castibrutos dolidos porque el periodista Fernando Rincón arrinconó a Castillo, lo humilló a nivel internacional, a nivel mundial. Dolidos empezaron a inventarse noticias y una de estas es un supuesto artículo que le atribuyen a César Hildebrand para crear una falacia de autoridad, ya que muchos consideran a Hildebrand una eminencia. Y veamos qué dice este artículo, y todavía le ponen hashtag internacional, para que todo el mundo vea este artículo, que me daría vergüenza en verdad compartir encima una noticia falsa. Y dice, Fernando Rincón, el periodista de CNN español, entrevistó al presidente Pedro Castillo en Palacio, obedeció a la petición del partido de la ultraderecha Vox de España. Esto para disuadir la situación que atraviesa la empresa española Repsol. Entonces, lo que supuestamente dice Hildebrand es que esto sería que Vox le pagó a Rincón para crear una entrevista tensa, un escándalo, y así desviar la atención por el desastre ecológico que ha causado la empresa Repsol, que es de España. Y dicen, la entrevista le costó al partido Vox la suma de 10.000 euros. La idea era entretener a la población, una cortina de humo para disuadir el problema de Repsol. Los que hemos podido ver la entrevista es fácil darnos cuenta que las preguntas eran ofensivas, incoherentes, más buscando sofuscar al presidente del Perú. Y como ven, esto está mal escrito todavía y tratan de hacernos creer que esto lo ha escrito Hildebrand. Y ahora, hoy un diario español publica en su titular:
Fernando Rincón, el periodista títere de la ultraderecha Vox, enviado para entrevistar a Pedro Castillo con el objetivo de disuadir el derrame de petróleo por Repsol. O sea que a Fernando Rincón no lo envió Vox para esta gente. O sea, no fue una entrevista gestionada entre CNN y un representante de Castillo, que en este caso sería del área de comunicaciones, tengo entendido que gestionó la entrevista. Y encima tratan de contradecirse, o sea, es como si él hubiera ido, o sea, es como si esta entrevista nunca hubiera sido gestionada entre ambas partes. Ahora dice, un medio francés publica el costo de la entrevista, costó 10.000 euros a pedido de Vox. Inclusive el partido ultraderechista, ahora Fox le pone, ya ves que da vergüenza de lo mal editado que está esto. Está siendo investigado porque recibe dinero de empresas como Repsol y otros para campañas políticas. Ahora todo está claro. Y vuelven a afirmar que esto lo escribe César Hildebrand. O sea, me daría vergüenza de verdad. Si voy a hacer un artículo falso y atañerle a otro, adjudicarle a otro la autoría, por lo menos trato de igualar la prosa y trato de hacerlo algo bien escrito. De verdad que da vergüenza este tipo de publicaciones. Y también me sorprende cómo defienden los lapicitos a su líder y dicen, todos los expresidentes bien preparados para robar. ¿Y qué hicieron por el Perú? Pedro Castillo honesto y dice la verdad. Lo que digan los derechistas no nos importa. Dicen asnadas. ¿Hasta cuándo aceptarán que Pedro Castillo es nuestro presidente? Y bueno, esta mujer, esta supuesta cuenta, no sé si, no creo que sea tan idiota para escribir esto, porque dice, Pedro Castillo honesto y dice la verdad. Pero hace unos días que Pedro Castillo ha admitido que no está preparado para gobernar, que no se imaginaba ser presidente y por lo tanto, todo lo que dijo lo dijo porque quería por encandilar a sus votantes. En verdad, no estaba hablando en serio. Y dice que es honesto y dice la verdad. De verdad que cuántas joyitas han salido estos meses de Pedro Castillo. Y hay gente que todavía dice que es honesto y dice la verdad, de verdad. Una cosa es perdonar la ignorancia, la ingenuidad, que uno se puede equivocar y admitir que se ha equivocado. Pero esto ya no es ignorancia, no es ingenuidad, no es mucho menos una inocencia. Esto ya es estupidez, esto ya es maldad y hipocresía. Y ahora muchos de ustedes pueden preguntarse, pero ese artículo es una estupidez, está mal escrito. ¿De verdad hay gente que se lo toma en serio y lo comparte? Y la verdad es que sí. Y es más, vamos a la página de Hildebrand en sus 13, El Verdadero. ¿Y qué nos encontramos? En la primera plana dice, escrito por la señora Pia Hildebrand Jones. Hildebrand en sus 13 es la única página oficial y autorizada por César Hildebrand. Nótese el visto azul que significa página verificada. Esto es apócrifo y ayudaría mucho que entre todos reportáramos estas publicaciones y páginas que solo pretenden engañarnos. ¿Y qué aparece entre estas? Dice, el supuesto artículo que escribió César Hildebrand acusando a Fernando Rincón de recibir dinero de Vox. Él mismo, la misma página de César Hildebrand está denunciando estas publicaciones falsas que difaman, que injurian el nombre de César Hildebrand. En verdad que los lápices, con tal de salvar a su líder, de verdad que no conocen las cadenas morales, que no conocen los límites. Y esto es lo que quería aclarar. Y aquí otra de las publicaciones que se comparte, pero esta vez usando la falacia ad hominem, o sea, ataque personal. Y para que lo entiendan, este tipo de falacia funciona, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, es como decir, Maradona no fue un buen futbolista porque se drogaba o porque le pegaba a su novia o engañaba a su esposa. Y ambos sabemos que la vida personal y la vida profesional no tienen nada que ver. Y es lo mismo que aquí tratan de utilizar para supuestamente tratar de invalidar al periodista Fernando del Rincón. ¿Y qué dice? Fernando del Rincón, el periodista que también es conocido por golpear mujeres. El periodista Fernando del Rincón fue despedido de Univisión en el año 2008 por incumplir una de las cláusulas de su contrato que señalaba que ningún empleado de la cadena puede estar involucrado en escándalos.
En noviembre de ese año firmó el divorcio con su de su esposa, la también comunicadora Carmen Dominici, perdón, quien lo acusó de golpearla contra una pared. Y seguimos. Y hasta ahora no dice que está sentenciado, no dice que ha seguido un proceso. Simplemente todo ha sido acusaciones y escándalos. Y no sabemos de verdad qué pudo haber pasado ahí, porque si en verdad, como trata de decir, incluso ha mostrado fotos y todo eso, ¿por qué no está en la cárcel Fernando Rincón? ¿Mm? Pero como digo, no tratemos de mezclar la vida personal con la vida profesional. Y esto es lo que están tratando de hacer estas personas. Dice, la paliza marcó el final del matrimonio. En República Dominicana se confirmó la denuncia de Carmen Dominici por ser golpeada por quien fue su esposo Fernando del Rincón mientras pasaban vacaciones en ese territorio. Y bueno, sigue contando de todo esto cómo pasó. Dice, la Procuradora para Asuntos de la Mujer de República Dominicana, Roxana Reyes, confirmó que se abrió una investigación ante la denuncia de la ex periodista de Univisión, Carmen Dominici, de que fue golpeada por su entonces esposo, Fernando del Rincón, en territorio de ese país. Dice, Reyes, según publicó hoy en Listín Diario, dijo que una vez que se consigan las pruebas pertinentes, la justicia decidirá si son suficientes para enjuiciarlo. ¿Y cuándo pasó esto? Supuestamente en el 2008. ¿Cuántos años han pasado? Más de 12 años. Más de 12, 14 años. Y de verdad esa gente quiere vernos la cara. Imagina que ni siquiera ha sido sentenciado como otros que están sentenciados, como otros que han sido denunciados directamente por su esposa y que así salido en el libro como Plata como Cancha y que son amigos de nuestro amigo el sombrerudo Castillo. Pero en ahí sí se quedan callados los lapicitos, ¿no? Pero aquí en una acusación que no ha ido más allá porque no hay pruebas. Pero lo juzgan, pero así son esta gente, son hipócritas. Y como digo, aunque haya salido culpable, nada tiene que ver con su vida personal, con su vida profesional. Simplemente están usando la falacia ad hominem, atacar de forma personal, agarrarse de cualquier cosa. Y si no fuera por eso, no sé, hasta hubieran rebuscado cualquier cosa con tal de atacarlo. Y esta es la estrategia cobarde que usan los lapicitos. Y aquí vemos la respuesta que le da Vladimir Cerrón ante una supuesta entrevista que también se hubiera gestionado ante Fernando Rincón y ahora niega. Y hay un pronunciamiento de la bancada de Perú Libre. A ver qué dice. Pronunciamiento. Bancada de Perú Libre rechaza afirmaciones de conductor de CNN Español. La bancada parlamentaria de Perú Libre, respetuosa de la libertad de expresión y de prensa, bueno, que sabemos que en verdad no son respetuosos ni de la libertad de expresión ni de prensa, y lo vamos viendo poco a poco. Rechaza las afirmaciones del conductor de la cadena internacional de noticias CNN en español, Fernando del Rincón, quien refiere que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, le ha solicitado una entrevista televisiva. Perdón, estoy con la ronquera. Perú Libre rechaza de manera tajante las expresiones y comentarios del Rincón. Dice que del Rincón viene haciendo en contra del señor presidente de la República del Perú, profesor Pedro Castillo Terrones, con las cuales una vez más se pretende desestabilizar al país provocando reacciones que claramente tienen el objetivo de instigar una vacancia presidencial. O sea, ser un periodista directo, ser un periodista frontal, es desestabilizar al país. Me recuerda a Maduro cuando le dijo al periodista, bueno, no me lo sé el nombre, que lo entrevistó y lo puso en apuros, le dijo, si fueras venezolano tendrías problemas con la justicia. Y bueno, como no fue un periodista, como Fernando del Rincón no fue un periodista que se vendió que se sometió a las directrices de Perú Libre, entonces estaba intentando generar desestabilidad. Por favor. La bancada de Perú Libre lamenta que una importante cadena de noticias en el mundo le permita a una persona como Fernando del Rincón
emitir juicios y hacer opiniones sin tener ninguna consideración y respeto hacia la investidura presidencial y congresal, pero sobre todo hacia el pueblo peruano, el principal afectado por los intereses que estarían detrás de esta ahora campaña internacional contra el presidente Castillo. De verdad que, a ver, peruano que me escuchas, de verdad que la entrevista de Fernando Rincón te ha afectado a ti, de verdad, o te ha abierto los ojos. Y tal vez muchos ya los tenían abiertos, pero a muchos ya se los ha abierto del verdadero presidente que tenemos, porque muchos todavía tenían fe en este señor del sombrero, pero ahora ha quedado al descubierto, incluso antes ya, en las entrevistas con Hildebrand, con Lucar, toda la sobonería, toda la franelería que había ahí. Entonces, por favor, no se hagan las víctimas, que no sé a qué pueblo peruano se refieren, tal vez se refieren a los ayayeros de Castillo, a los que les estoy dedicando este video, que sí se han sentido dolidos, afectados por ver cómo su líder, que los representa perfectamente a ellos, ha sido humillado a nivel internacional. Tal vez a ellos se refiere. Y dice, eh, eh, pero sobre todo hacia el pueblo peruano, el principal afectado por los intereses que estarían detrás de esta ahora campaña internacional contra el presidente Castillo. El señor del Rincón, como buen ciudadano latinoamericano, no debería confundir la humildad y sencillez de nuestro presidente para hacer de él un objeto de maltrato, sorna y burla internacional, con lo que se evidencia de su sesgo, falta de empatía, discriminación y falta de información acerca de la realidad de nuestro país. Pobrecito Castillo. O sea que el tipo era muy humilde, o sea que Castillo, por ser muy humilde, dijo todo lo que dijo. O sea, humildad no es sinónimo de, por favor, no traten de confundirse, señores de Perú Libre. Humildad no es lo mismo que, voy a decirlo, la humildad, ustedes tratan de ver la humildad como una falencia cognitiva, por lo que veo. Y tratan de escudarse en la discriminación. Y de verdad que he visto personas que siguen, que siguen alegando este discurso barato de la discriminación. Yo no veo discriminación. ¿Alguien ve discriminación? Por favor. Sus burlas trascienden incluso al pueblo peruano y sigue con el pueblo peruano. No sé, ya bueno, pero lo único que sé que a los únicos que ha afectado sí a sus fans acérrimos, que pase lo que pase, van a estar ahí. Y la bancada parlamentaria de Perú Libre, sin ámbito de impedir el libre ejercicio de la prensa, así como de censurar opiniones contrarias, espera que la cadena internacional CNN en español asuma un rol de mesura y respeto en la posición que establecen sus periodistas, por cuanto estos generadores de corrientes de opinión pueden provocar innecesaria desestabilización, especialmente en países como el Perú, donde existe una clara intención de no permitir que el presidente Castillo cumpla con su mandato presidencial. Pobrecitos, ahora todo el mundo contra ellos. Ya empiezan a hablar del bloqueo, bueno, ya, pero tratan de decir, no, que hay una especie de confabulación internacional para sacar a Castillo, y a poco están con el discurso venezolano, cubano, de que hay un enemigo internacional. Y, y bueno, solo puedo decir una cosa. A mí la prensa no me importa sus opiniones, lo importante es que opinen. Pero a veces está cierto que me molesta, lo que sí me molesta es la difamación, que es la desinformación. Pero a mí lo más importante que me parece es que no importa si sean de derecha o izquierda, que cuestionen a los políticos, que los acorralen, que saquen sus trapitos sucios. Y es por eso que no me gusta la prensa, aunque sea de derecha o izquierda, como digo, que se venda un político, que lo esté franeleando. Pero para esta gente de Perú Libre no, este tipo de prensa es una amenaza para ellos, es irrespetuosa. Y no me parece. La prensa verdadera es la prensa que hemos visto con el señor Fernando Rincón y no con la franelería, no con el sometimiento que lamentablemente vimos con Hildebrand y Lucar. Es la verdad y los peruanos se han dado cuenta de esto. Y bueno amigos, agradecerles si han llegado hasta aquí. Yo sé que hay más publicaciones, que hay más lloriqueo
los lapicitos, pero el video sería demasiado largo. Solo quería compartir lo principal que vi. Y bueno, les agradecería y les pediría que se suscriban, que le den like, comenten, compartan si pueden. Y se despide Patria Liberal. Chao.